Bienvenidas y bienvenidos a Día Cero, tu dosis de ciberseguridad para el mundo real. En este apasionante podcast desmitificaremos el complejo mundo de la ciberseguridad y la protección en línea, haciéndolo accesible y relevante para todos, sin importar tu nivel de conocimiento técnico. Sumérgete con nosotros en un universo de consejos prácticos y trucos efectivos para poder proteger tus datos, identidad y privacidad en el vasto mundo digital. Conversaremos sobre las últimas amenazas, te mantendremos al día con las mejores prácticas de seguridad y descubriremos herramientas que harán de tu experiencia en línea una verdadera fortaleza. No importa si te preocupa el robo de identidad, los fraudes electrónicos o simplemente deseas proteger a tu familia en Internet, Día Cero tiene la información que necesitas. Así que únete a nosotros en este emocionante viaje en donde cada episodio será un paso más hacia la vida digital más segura. Prepárate para tomar el control de tu seguridad en línea con Día Cero, porque protegernos en el mundo digital es tarea de todos y aquí encontrarás las herramientas para lograrlo. Bienvenido a casa, bienvenido a Día Cero. Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a Día Cero, tu dosis de ciberseguridad, episodio número 107, ¿quién protege la educación digital en México y el uso de agua en centros de datos? El primero es un tema que quedó pendiente de la semana pasada y el segundo es un tema que nos pidieron en un comentario en Spotify. Entonces, sin más preámbulo, vámonos. Entonces, el comentario en Spotify fue de números romanos, que creo que es como 1/31/1938, porque por ahí hay una cifra como que no cuadra, pero creo que más o menos podría ser eso. Nos dice, estuvo genial el episodio, pueden considerar otro tema, el uso de agua en los centros de datos, cuánta importancia tiene esta actividad y cómo afecta en la actualidad debido a la escasez de agua a nivel mundial. Entonces pues le dimos un enfoque un poquito más hacia la parte de pues tecnología, inteligencia artificial y todo esto que está como muy de moda, mitos, leyendas y demás. Y el tema de la educación en México, hay dos temas, digamos, tres precisiones que hay que hacer acerca del episodio de hoy, ¿no? El primero es que la UNAM sí confirmó, la UNAM es la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la universidad pública más grande en México, basada en Ciudad de México. La UNAM sí confirmó irregularidades suficientemente graves como para ordenar un examen presencial de control, rescindir anticipadamente su relación con Territorium. Ahorita vamos a explicar todos estos detallitos más a fondo. Y anunció también que va a haber auditorías, pero no hay un dictamen técnico público que permita afirmar que Territorium provocó directamente este fraude, irregularidades o demás, o que la plataforma en realidad ha sido vulnerada en el caso de la UNAM. Ahorita vamos a hablar de otro caso en el cual sí hay otras aseveraciones, otros datos. Detallitos. La empresa sostiene que la infraestructura operó correctamente y que el problema de la seguridad académica del examen, pues recaía más o menos exactamente, ¿no? En la parte pues académica de la UNAM. Entonces, en el tema de hídrico, no existe una cifra universal realmente válida para ver cuánta agua consume un centro de datos. Pero, ¿por qué? Porque hay muchos factores que juegan dentro de esta ecuación, ¿no? La ubicación, el clima, la tecnología de enfriamiento, la carga informática, fuente de electricidad, y también qué tipo de consumo estamos hablando, si es extracción, consumo directo, huella indirecta, evaporación, etcétera, 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 ¿no? Entonces, vamos a empezar con el tema de la UNAM, ¿no? El examen, que es un examen pues muy notorio, muy visible, de alto perfil en México, porque muchos quieren entrar a la UNAM por pues es la máxima casa de estudios de México, entonces hay un gran índice de aspirantes para poder entrar a las distintas carreras que ofrece la universidad en, digamos, educación superior, ¿no? Licenciaturas, ingenierías y demás. Entonces, Es correcto. Aquí apuntando un poquito, este examen de manera, pues yo creo que ya tiene bueno, más bien toda la vida ha sido un examen presencial. Eh, Se solicitan escuelas afiliadas a la UNAM para que presten sus instalaciones y se llegan a hacer en dos ocasiones durante el año. Suele ser por ahí de enero, febrero y
más o menos junio, corrijo. Pues los semestres, Y ¿no? pues Cuando son empiezan. miles. Ajá, exacto, pero son, digamos, dos oportunidades previo a empezar el semestre para que puedas presentar tu examen. Y son miles de estudiantes de toda la República quienes llegan a presentar el examen. Este, y siempre había sido presencial, donde tienes un chorro de maestros y personas que están vigilando que los alumnos no se copien entre sí. Son reglas muy estrictas, no puedes entrar absolutamente con nada. Ellos te dan, bueno, al menos así fue cuando yo lo presenté, hace varios años atrás. Ellos te dan el material, puedes llevar un lápiz y una goma, pero todo se inspecciona de pies a cabeza. Entonces, esto reducía la probabilidad de que los alumnos copiaran entre sí o se pasaran respuestas. Y también los grupos eran relativamente reducidos. Reducidos me refiero a salones distribuidos 30 personas máximo en un salón. Este, y pues había facilidad, a veces no era un tutor, a veces eran dos los que estaban vigilando, entonces la atención se ponía crítica. Y este año, en esta ocasión, fue la primera vez que la UNAM se animó a hacer el examen en línea. Entonces, aquí es donde empieza todo el chanchullo. Estaba empezando a mencionar Pete con esta empresa externa que era Territorium Lab Life, quien prestó sus servicios para esta plataforma. Ujú, es correcto. Entonces, para entender la gravedad de lo que pasó, tenemos que dar como el ambiente, ¿no? El que representa este examen de admisión para la Universidad Nacional Autónoma de México. No es un simple examen, o sea, no es una evaluación en la que la persona puede repetir al mes siguiente sin mayores consecuencias y demás, sino que es un proceso que distribuye una cantidad muy limitada de lugares entre una población enorme de aspirantes, ¿no? Entonces, obviamente es educación gratuita, entonces pues mucha gente es la única a la que tiene pues aspiraciones, chance y demás. Entonces por eso es que hay una enorme cantidad de aspirantes para poder entrar a cada una de las carreras. Entonces, y en muchas de estas carreras, la diferencia entre ser aceptado y quedar fuera depende de uno o dos aciertos dentro del examen. O sea, es por la cantidad de personas que lo presentan, es muy chiquito el margen que tienes de error. Entonces, pues una sola respuesta puede modificar el futuro académico de una persona, de manera, pues, grave. Entonces, porque además considerando esto, la universidad está basada en Ciudad de México. Y obviamente no solo los defeños, los ex defeños, son los que presentan el examen, sino que hay gente que venía de todo el país para poder presentar el examen. Generalmente se hacen un par de sedes, no es en todos los estados, entonces pues sí te tenías que trasladar o a Oaxaca o a Tampico o a Ciudad de México o a X o Y ciudad para poder presentar el examen y luego obviamente si quedas y aceptas y demás, pues tienes que mudarte a Ciudad de México, también pues determina si una familia tiene que pagar una institución privada que a lo mejor no puede costear, ¿no? Y también Es pues correcto. si no, esperarte 6 meses, un año o más para poder seguir presentando el examen y tratar de ingresar a la carrera, ¿no? También viene Entonces, gente del extranjero en ocasiones a presentarlo. Latinoamérica principalmente, sí, ¿no? también. Sí. Ujú, es correcto. Entonces, en realidad es un examen o una prueba que no se reduce solo a la calificación. O sea, estaba enfocada en un tema de equidad. O sea, que el examen ofrezca condiciones razonablemente iguales para todas las personas que lo presentan, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no son idénticas, ¿no? Porque hay realidades sociales, educativas, económicas y demás que pues nunca van a ser iguales para todos, pero sí garantizar que nadie obtenga una ventaja que sea a través de suplantación, compra de respuestas, asistencia externa, acceso anticipado al contenido y demás, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, obviamente el proceso pues pierde credibilidad y no solo se perjudica a quien hizo trampa, sino también se perjudica pues a quien sí le chingó para estudiar durante meses y que en realidad había obtenido un resultado legítimo en la prueba, ¿no? Ahora, como bien comenta Luis, el salto al examen en línea se dio precisamente en esta ocasión, ahora que sucedió hace un par de semanas. Entonces, la convocatoria de ingreso a licenciatura de 2026
El examen fue aplicado de forma remota, en línea. Obviamente esto pues sí ofrecía ciertas ventajas evidentes, ¿no? Una aplicación digital pues sí puede reducir parte de la logística asociada a aplicarlo en sedes físicas, ¿no? Como todos los asegúnes que comentaba Luis. Y también pues evitar traslados para algunas personas, permite distribuir las pruebas en varios turnos o varias rondas, ¿no? Facilita ciertos procesos tanto de registro como de monitoreo, como de evaluación, etcétera. Permite tener una trazabilidad de la prueba y también pues permite registrar pues la hora de ingreso, desconexiones, movimientos, cambios de ventana, actividad del equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el tema aquí es que realizar una evaluación desde casa del aspirante pues también cambia completamente el modelo de seguridad que se tendría que aplicar hacia este nuevo esquema, ¿no? En un salón presencial, ¿no? Como bien comenta Luis, la institución o la UNAM pues controla el entorno completo de cómo se está aplicando ese examen, ¿no? Quién entra, los escritorios, qué material está permitido, el número de las personas que están vigilando, puedes observar físicamente a las personas que están presentando el examen, ¿no? En dado caso, pues puedes recoger la prueba, puedes impedir que alguien coloque una segunda computadora, o etcétera, ¿no? En una prueba remota, pues la universidad controla únicamente una pequeña parte que es el software, la sesión, lo que se alcanza a mostrar con la cámara, ¿no? Que si ustedes ven, pues una cámara web, pues en realidad tiene pues, una visión limitada, un rango limitado de lo que puede estar observando, ¿no? No hay un control total de la habitación en donde se está realizando la prueba, ¿no? No se puede saber con certeza qué ocurre fuera de lo que está encuadrado en la cámara web, no se puede garantizar que no haya una segunda persona que esté atrás de la pantalla, ¿no? Y obviamente pues no puede ver si hay otro teléfono, otro monitor, audífonos, dispositivos colocados fuera del ángulo de lo que está cubriendo la cámara web y tampoco impedir por completo pues que alguien fotografíe, copie o transmita las preguntas utilizando otro equipo. Entonces creo que ese fue el primer aprendizaje que sacamos de todo esto, que un examen digital no es simplemente el mismo examen presencial llevado a una computadora, sino que es un sistema completa y radicalmente distinto y que necesita un modelo de seguridad pues muy, muy diferente, ¿no? Ahora, ¿quién es Territorium Life? La UNAM contrató a Territorium Life para proporcionar la plataforma tecnológica que se iba a utilizar en este proceso. Esta empresa tiene mucha relevancia porque lo vamos a conectar con otro tema que también está todavía más preocupante, creo yo. Pero bueno, Territorium se presenta como una empresa dedicada a soluciones educativas digitales. El servicio incluía elementos que están asociados con aplicación en línea, validación de identidad, supervisión, registros de actividad, bloqueo de ciertas funciones determinadas del equipo, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo con la información que está pública sobre el contrato, la plataforma tenía que atender a más de 150,000 aspirantes con un costo unitario de 227 pesos con 85 centavos masiva, ¿no? Si vamos más o menos haciendo unos cálculos, pues por ahí va entre 36 y 40 millones de pesos el contratito para esta plataforma, ¿no? Ahora, obviamente estos montos pues pueden variar de muchas formas, ¿no? Es digamos, lo que en los gringos le dicen el ballpark, que es como pues, un estimado ahí más o menos, ¿no? Un educated guess. Entonces, pero pues lo que sí es comprobable es que fue una contratación multimillonaria y de un proceso de relevancia pública pues bastante grande, ¿no? Entonces, eso obliga a preguntar si no solamente si el software se encendió y se mantuvo disponible, ¿no? Como ellos aseguran de no, pues la plataforma no falló y estuvo, güey, ¿no? O sea, pues sí, mi carnal, pero en realidad cumpliste con la finalidad para lo que fuiste contratado. Yo creo que no, ¿verdad? Entonces, las barreras de seguridad o estas mitigaciones que habían o que tenían en teoría en funcionamiento en las plataformas, ¿no? Se supone que la aplicación incluía diversas medidas. Antes de comenzar, el sistema validaba la identidad del aspirante. La persona tenía que mostrar una identificación y permitir la comparación con su rostro. Creo que esto ya lo hacen bancos, plataformas y demás, ¿no? La famosa prueba de vida, que es tu credencial, tu lo que sea, te la pones aquí, tu cara, y luego más de cerca, y la capturas, y lo hace la comparativa, y todo este rollo, ¿no? Entonces, obviamente también se tenía que tener una cámara para poder supervisar al participante. El examen se ejecutaba mediante un navegador restringido
que en teoría este navegador tenía que impedir que el aplicante pudiera abrir otras aplicaciones, ¿no? No podía utilizar el copiar y pegar, no podía tomar capturas de pantalla, no podía cambiar con facilidad hacia alguna herramienta de mensajería y demás, ¿no? Y también había supervisión humana remota. Entonces, de acuerdo con la información publicada, una persona podía vigilar a un grupo considerable de aspirantes. Y todo esto, pues hasta donde nosotros más o menos vemos, pues suena robusto, hasta, ¿no?, conciertos. Pero cada medida, pues obviamente tiene límites, ¿no? El tema del reconocimiento facial puede confirmar que una persona se parece a la identificación presentada al comienzo, pero no necesariamente que es la misma persona, ¿verdad? Obviamente no necesariamente garantiza que esa persona permanezca sola durante toda la prueba, ¿no? Como bien comentábamos al principio, puede haber una persona atrás de la pantalla, al ladito, fuera del rango de lo que está mostrando la cámara web, ¿no? El navegador bloqueado puede impedir abrir aplicaciones dentro de la misma computadora, pero obviamente pues no puede controlar si hay otro teléfono, otra computadora, otro monitor que está fuera de la cámara, ¿no? De este rango que tiene pues limitado de vista. Entonces la cámara web pues solo muestra una parte muy específica del espacio en donde se está ejecutando el examen, y el supervisor humano pues tiene una capacidad limitada de atención como para poder estar viendo todas las ventanitas de todos los aplicantes que están viendo por ahí, ¿no? Entonces, si una persona tiene que observar decenas o cientos de transmisiones, pues no te vas a o sea, no te vas a ver, está viendo para otro lado, se ve como que le están soplando todo, o sea, tienes que ir como que escaneando todas las ventanitas para ver si por ahí encuentras algo que pueda parecer anómala, o que pueda parecer ahí como de, ay, güey, como que aquí está raro, ¿no? Y obviamente, pues también son sistemas. Entonces, pues los sistemas pueden detectar comportamientos atípicos, pero se puede equivocar en ambas direcciones, ¿no? Puede dejar pasar una conducta fraudulenta, o también puede marcar como sospechosa a una persona que simplemente bajó la mirada o volteó o lo que sea, ¿no? O que tuvo un problema de conexión, que vive con una casa que tiene mucho ruido, o que movió la cabeza, o sea, lo que sea. Realmente es bastante complejo, ¿no? Ahora, el primer problema surge con los exámenes anulados. Después de la aplicación, la UNAM informó que había detectado conductas incompatibles con las reglas que habían puesto al principio, y se anularon más de 3,000 exámenes, ¿no? Aproximadamente el 2% del total de exámenes. Entre las irregularidades que se señalaron públicamente está que pudo haber sido un posible suplantación de identidad, asistencia externa o conductas prohibidas. Vale. Así en general, ¿no? Obviamente muchos aspirantes están haciendo ruido porque están denunciando que fueron sancionados injustamente y que ellos sí, de forma legal, pasaron el examen, pero pues afirman que el sistema interpretó como fraude movimientos normales, o fallas en las cámaras, o cortes de internet, o presencia de familiares, o ruidos en el domicilio, o lo que sea, ¿no? Entonces, en realidad no hay una forma 100% segura de poder saber desde fuera cuántas de esas reclamaciones son legítimas y cuántas no, ¿ok? Entonces, lo que sí demuestra esta controversia es que el sistema de supervisión remota pues afecta derechos y oportunidades muy importantes, ¿no? Entonces, sí hay como, o sea, tendría que haber una evidencia que sea irrevocable, que se pueda revisar, y un procedimiento para poder realizar alguna aclaración o algo por el estilo, que pues obviamente no está ahí, ¿no? O sea, no basta con un algoritmo que emita una bandera como de que, hey, cuidado, aquí puede haber un tramposito, güey, ¿no? Entonces, pues muchas veces el estudiante ni sabe por qué fue, ¿no? O sea, güey, pues ¿qué hice? ¿No? Ahora, el segundo problema viene con la anomalía estadística, que este es cuando el problema creció cuando empezaron a compararse los resultados de este año con los de años anteriores. Entonces, normalmente una fracción relativamente pequeña de los aspirantes supera los 100 aciertos de un máximo de 120. Entonces, en años previos el porcentaje se encontraba alrededor del 3 o 3,5%. Este año el porcentaje se elevó a aproximadamente al 16%. Entonces, bueno, no es como de, ay, hubo un aumento leve, güey. No, o sea, se multiplicó varias veces. Entonces, en algunas carreras de alta demanda, pues la diferencia fue todavía más llamativa. Entonces, esto por sí solo puede que no demuestre que hubo fraude, trampa y demás,
pero pues una anomalía estadística sí es una señal de, güey, aquí algo pasó, ¿no? O sea, no es una sentencia definitiva, pero, ¿qué está pasando, no? O sea, pudo haber sido que a lo mejor fue un examen más sencillo o que extraordinariamente la preparación fue excelsa en todos los participantes, que yo la neta lo dudo un chingo. Este, un sistema diferente de aplicación, modificaciones en la construcción de los reactivos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad es que una distribución histórica cambia de una forma tan marcada, pues la institución tiene la obligación de investigar qué fue lo que pasó, güey, ¿no? Entonces, y obviamente también hubo un montón de denuncias que hubo ayuda externa, suplantación, habían un montón de sitios que habían, que tenían este tema de la venta de respuestas y mecanismos para poder burlar la vigilancia. Entonces ya esto fue construyendo mucho más grande la hipótesis de fraude que pues se volvió un poco difícil de ignorar por parte de las autoridades, ¿no? Entonces, imagínense que durante varios años una carrera admite estudiantes con puntajes que siguen pues un patrón relativamente estable y de repente en un solo ciclo como fue este año, pues miles de personas alcanzan calificaciones extraordinariamente altas. Puede que sea una generación excepcional, ¿no? Así como de, ay, güey, no, estamos ante los genios ahora. Pero también puede ser que el instrumento pues no haya medido lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó? A lo mejor las preguntas por ahí circularon en foros, en el internet y demás, ¿no? A lo mejor algunas versiones de los exámenes fueron reutilizadas demasiadas veces, los aspirantes compartieron respuestas, el sistema de supervisión fue evitado, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay un montón No, de incluso asegúnes. se pudieron utilizar herramientas como Telegram o WhatsApp en grupos masivos para compartir respuestas. Y entonces eso hace un poquito más difícil la trazabilidad, porque generas grupos privados donde pues se suscriben y a ver, compruébame que mandé respuestas. Entonces es la parte complicada del asunto. O sea, mecanismos yo creo que hubo una gran variedad, pero la verdad no creo que hayan utilizado tantos sitios web. Sí, el Oye, tema es que no creen que también hubo, bueno, o sea, yo creo que ustedes también han tomado exámenes de certificación y sabemos que muchas veces también esta parte de los proctores, yo el que tengo mucho de referencia son los de Pearson Value. Los de Pearson Value son muy estrictos. Esos güeyes son demasiado piquis, o sea, inclusive te detectan, como dijo Peter, si tienes más de un monitor por las pantallas, si te ven que traes De incluso hecho, un reloj, también te hacen quitar, o sea, yo creo que también la empresa, no sé qué tan bien o qué tan mal esté, pero creo que también tenemos una mala referencia por los otros datos que hay pues de referencia, ¿no? Pero yo creo que el examen en línea es tan bueno como la empresa que lo aplique, porque es también correcto. pues el ver esto, o sea, pues mi cámara puede estar así, pero el yo hacer esto, aunque no se ve el celular, pues estoy No, bajando la mirada, o sea, hay muchas cosas, ¿no? exacto, Como juntar las manos, o sea, que cuando estás con un mouse, pues el mouse pues lo tienes pues de este lado, ¿para qué juntas las manos? ¿O para es qué correcto. estiraste la mano? O sea, sí hay muchas cosas y hasta donde yo recuerdo creo que muchos sistemas lo que manejan también es la grabación para que tal vez en el momento no te juzgan ni te dicen, no, estás haciendo trampa, no, sino se ponen a ver las grabaciones y ya es cuando dicen, ay, a ver, este cabrón estuvo todo el tiempo como que pero, agarrando algo, o sea, güey, juntando las manos. imagínate revisar 150,000 videos, güey. Ah, no, pues por eso cobraron 40 milloncitos, o Y sea. no No, sé cuánto pero tiempo les justo dan para ahí hacer el examen, güey, pero, güey, o sea, son como 3 horas. mames. Ay, Pero aún así, yo creo que aquí hay dos puntos importantes. Y sí, justo haciendo referencia a lo que dice Paquito sobre los exámenes de certificación de Person View. O sea, hay una gran diferencia porque Person View, para los que no sepan, son centros, es una entidad certificadora donde muchas marcas a nivel mundial que tienen sus certificaciones pues para el mercado aplican los exámenes. Entonces prácticamente es un centro autorizado para que tú puedas hacer tu examen de certificación.
de la certificación que gustes y mandes, ¿sale? Bueno, hay asociaciones. Y hay dos modalidades. Una modalidad que es en línea, donde las Doctor. medidas de seguridad Ah, son súper estrictas y el software que se utiliza, como dice Paquito, es súper estricto y te está detectando movimientos como lo estaba mencionando Paquito. Y la otra modalidad es, digámoslo entre comillas, presencial en línea, porque lo que haces es que te trasladas a un centro de aplicación y en ese centro de aplicación, pues No, pero literal, ahí es ya es como si presencial, estuvieras en güey. O un... sea, eso ya es presencial. Sí, pero yo creo que lo pudieron haber hecho de una forma similar como lo hacían o sea, haber fusionado la parte tecnológica remota, por así decirlo, Es que, a con ver, güey, es incosteable ese pedo. O sea, pues mucho ahorita del tema el problema precisamente es que era, están metidos. obviamente, el ahorro de costos. O sea, que la gente no se tuviera que trasladar y todo lo que seas. Ahora, si tú quieres eso, tienes que tener 150,000 computadoras equipadas con el software, equipadas con no sé qué. O sea, ¿te imaginas o sea, el presupuesto que Bueno, tienes que tener para sí, eso? sí, 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 sí. O sea, ese esquema es, yo creo que por la cantidad de aspirantes, inviable para aplicar el examen de la UNAM. Porque Person View, o sea, ¿cuánta gente te gusta que se vaya a certificar en X o Y? O sea, 10, Sí, 20, ponle ¿no? O sea, 20, 30, 30 güey. O sea, personas cuando mucho. Sí, 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 coincido. Pero a ver, si fue en línea, por ejemplo, o sea, hay muchas escuelas que tienen laboratorios de computación. O sea, es a lo que voy. Y es o sea, es una plataforma web donde te conectas y tienes ahí a alguien que está vigilando. Sí, es presencial hasta cierto punto, pero combinas ambas. Creo que hubiera sido una opción para combinar pues, las dos ideas. no O sea, sé. minimizas los traslados y pues aplicas la parte en línea. Es que el tema es, o sea, la equidad. O sea, no puedes dividir, hacer un esquema Sí, híbrido. Todos van a trabajar bajo la misma circunstancia. O sea, no va a haber unos güeyes en presencial, otros güeyes en la computadora, otros no, todos es igual. Entonces, ahí justamente ese tema es, güey, o sea, tiene que ser todos parejo, o todos en línea, o todos presencial, o todos en un laboratorio, o todos en... Entonces, ese es el verdadero problema y el escalar eso a los niveles de aspirantes que tiene la UNAM, pues se vuelve bien sí, complejo, güey. sí, sí, sí. Se quisieron ahorrar y, bueno, le salió el tiro por la Les, culata, pero en fin, ¿no? sí, les está saliendo más caro el plato que las Sí, albóndigas. porque más, durante todo este tema de la controversia hubo un montón de publicaciones en redes sociales que ofrecían ayuda para aprobar el examen, ¿no? Que te prometían respuestas, que ofrecían asistencia durante la prueba, etcétera, etcétera. Se difundieron un montón de ofertas, tanto de suplantación como de todos estos métodos, ¿no? Entonces, de hecho, la UNAM presentó una denuncia penal desde principios de julio por la existencia de no servicios manches. fraudulentos relacionados con el proceso. Ahora, esto nos dice que la institución detectó un problema que iba más allá del alumno aislado que consulta una nota de escondidas y obviamente pues existía un mercado de gente que quiere tomar atajos, obviamente, ¿no? Claro. Oye, pero ahí Este, no me queda claro. O sea, eh, estas, estos fraudulentos, pues para mí siempre han existido, porque, pues, por ejemplo, el Conamat te vendió un paquete específico para la temporada de que te preparaba, creo que 3 meses antes, con todos los tópicos para el examen pues, de la UNAM, y te garantizaban que ibas a pasar con no sé cuántos puntos si seguías todo su plan de estudios. Entonces, o sea, pero es plan de ¿por estudios, o qué sea, al final del no fue día es, fraudulento? tienes que ir al curso, tienes que seguir esto, tienes que estudiar, te tienes que aprender los Sí, tópicos, o sea, hay es otro el plan curso, tradicional, digámoslo así, güey. sí, Ok. es un recurso express de toda tu prepa. Literal, te dan un libro del tamaño de la enciclopedia que quieras. No sé si Ujú. ahora está digital. O sea, es un libro bastante, bastante grueso donde vienen todas las materias que vienen en la prepa con un resumen específico de los temas centrales. Digamos que quitan la parte basura, por así decirlo. O lo que no se centra la prueba. Y hacen una gran cantidad de exámenes muestra de cada una de las materias que tienes. Y al final el modelo es que te hacen un examen tipo que no siempre es igual al de la UNAM, Ujú. pero
las preguntas se parecen mucho. Está muy acertado, claro. Y ahí Sí, sí, recuerdo que hay otra institución, no me acuerdo el nombre, que sí te ofrece la garantía de que te prepara y es así, según sé, es como el examen de años pasados. pero esto, o Entonces, sea, esto sucede en cualquier examen de certificación. O sea, si tú vas a hacer claro. el CISP, el CISM, el CISA, lo que tú quieras, están los cursos, los libros, los exámenes Ujú, prueba y demás. O sea, es el esquema tradicional de ir a presentar un examen de lo que tú quieras, güey, de claro, admisión, de certificación, de lo que sea. Claro, Aquí el tema es que te garantizaran las respuestas y que podía haber un güey atrás soplándote las cosas sin que tú hubieras, o sea, sin que realmente hubiera alguna cosa por ahí, güey. O podrías tener un es chicharito correcto. en donde te están soplando todo, güey. O sea, ese es el verdadero problema. Porque la cámara, ok. güey, o sea, ¿qué te enfoca aquí, güey? O sea, no te está enfocando adentro de la oreja. Entonces, si tienes un chicharito muy chiquito, Ujú, ya estás del otro lado, güey. Entonces, ahora, cabe recalcar que alguien anuncie un servicio fraudulento no demuestra que pueda cumplirlo. Porque obviamente hay un Exactamente. es correcto. montón de estafadores ahí que cobran por garantizar un lugar que nunca te van a entregar. Que es lo mismo que pasa con Es cualquier otra correcto. estafa de píldoras mágicas y de departamentos y lo que sea, ¿no? Es lo mismo, el famoso catfish y el phishing y demás, ¿no? O sea, las estafas obviamente hay, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuáles fueron las posibles rutas de este problema que generó el fraude trampa, como le quieran decir, ¿no? No hay un informe forense público, entonces no se puede afirmar todavía cuál fue el mecanismo dominante, pero podemos hacer algunas suposiciones de lo que pudo haber pasado. ¿Ok? Entonces, la primera posibilidad es que hubiera una asistencia fuera de cámara, ¿no? Una segunda persona que hubiera estado cerca observando las preguntas en otro monitor o cualquier cosa, recibiéndolas por algún medio y que estuviera soplando las respuestas, ¿no? La segunda, el uso de algún segundo dispositivo, que aunque la computadora que tú tienes ahí está bloqueada, otro teléfono podría servir para enviar preguntas, recibir respuestas y demás, ¿no? La tercera, que es la captura y circulación de reactivos, que alguien se inscribió como para voy a presentar el examen, pero en realidad lo único que quería era recopilar información para después venderla y que ya tuvieran las respuestas a esas preguntas. Entonces, si el examen obviamente se aplicaba en varios días o turnos, pues la versión no alcanza a cambiar lo suficiente como para que las primeras personas puedan compartir contenido con quienes presentan después y que obviamente a lo mejor no el 100%, pero sí un buen choncho del examen ya lo tienes ahí resuelto, ¿no? La cuarta pudo haber sido la suplantación, ¿no? Que alguien diferente del aspirante esté realizando parte o toda la prueba. Entonces, y esto pues supera Ah, la validación de identidad, ¿no? sí, Después la claro. manipulación del entorno tecnológico sería la quinta, que se pueden, que aquí habría que ver, ¿no? Qué tan avanzado es el software que tenían, si no podían emplearse, por ejemplo, máquinas virtuales, capturadoras, accesos remotos, cámaras virtuales, o algún otro mecanismo para que el sistema, pues tenga una imagen diferente de lo que en realidad está sucediendo en el dispositivo, ¿no? Y la sexta, bueno, la sexta es una filtración interna, que una persona legítima, con un acceso legítimo al banco de preguntas, pues pudo haber extraído previamente el contenido antes del examen y compartirlo, Ok. venderlo y demás, ¿no? Obviamente no hay ninguna evidencia pública para poder afirmar que esto sucedió, pero dentro de la investigación habría que considerarlo como una de las opciones, ¿no? Y obviamente la séptima y última sería un error en el diseño académico, ¿no? O sea, sin necesidad de hackear el sistema ni nada por el estilo, utilizar pocas versiones del examen, preguntas repetidas y un modo aleatorio insuficiente que pudo haber facilitado el intercambio de respuestas entre los aspirantes. Ahora, en el tema de seguridad tecnológica y seguridad académica, ¿no? Que aquí es en donde ya empezamos con, no, fue tu culpa, no, fue tu culpa, no, fue tu culpa. Entonces, Territorium respondió que su plataforma operó conforme a lo previsto, ¿no? Afirmó que atendió simultáneamente a más de 10,000 participantes por turno, que ejecutó los requerimientos tecnológicos y de seguridad solicitados,
y que por un lado está la seguridad tecnológica, que básicamente era validar la identidad, mantener disponible la plataforma, registrar la actividad, bloquear ciertas funciones, detectar comportamientos anómalas, y por otro lado está la seguridad académica, que eso ya es chamba de la UNAM, que básicamente es construir suficientes versiones del examen, ¿no? Hacer una variación considerable de las preguntas, cambiar el orden en el que aparecen todas estas preguntas y también controlar la exposición de los reactivos, ¿no? Para poder evitar que quienes presentan primero, pues luego puedan entregar estas respuestas a quienes están presentando el examen después. Entonces la defensa de Territorium realmente fue esa, ¿no? Que un examen seguro necesita ambos componentes. La plataforma no puede garantizar por sí sola la confidencialidad académica del contenido y que, pues básicamente ellos hicieron su chamba, pero la UNAM no. No. Que Entonces, justo ahí habría que revisar, bueno, eso evidentemente no va a ser público, pero habría que revisar cómo estuvieron el contrato o la licitación relacionada, pues para ver si efectivamente hubo un cumplimiento o un incumplimiento del mismo. Pero a final de cuentas, sí, lo que menciona Pete es muy cierto, es muy real. O sea, una cosa es la plataforma tecnológica, eh, lo que te va a asegurar esta plataforma tecnológica, qué es lo que te va a ofrecer, que muchas veces es mostrar el contenido, la seguridad de la misma plataforma, etcétera. Y otra cosa es la seguridad del entorno en donde se aplica la prueba. Entonces, pues eso, dudo mucho que se haya estipulado en el contrato, honestamente, y probablemente sí haya un tema por ahí, eh, pues de filtros o de huecos de seguridad de el diseño y aplicación del mismo examen. yo creo que pasó es lo que siempre pasa, güey. O sea, es un error de, güey, vamos a pensar en una utopía en donde todo nos sale poca madre y Sí, todos son flying colors, ¿no? El arco iris y todo está perfecto, no güey. hay riesgos. Y nunca se consideran los escenarios como de, güey, ¿qué es No lo peor que existe puede pasar? moneda. ¿No? O sea, ¿cómo puedes tú darle la vuelta a esto? Que lo que veíamos el episodio pasado con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué se salió de sus cabales? Pues porque hubo un güey que cuando lo diseñó no pensó en que ese escenario podía ser posible, güey. Y en este caso Claro. fue lo ¿Y qué mismo, crees? ¿no? O sea, Sí, fue justo. como de, güey, o sea, es que no pensamos que a lo mejor había un güey atrás de la pantalla que le podría estar soplando las respuestas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, pues está la plataforma tecnológica y son las dos Todos partes, son o bien sea, honestos. aquí no es, claro, o sea, aquí no es echarle la culpa a una sola persona, es todos los que estuvieron involucrados en el proceso son culpables de este rollo, Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque la claro. UNAM fue la que diseñó el proceso, seleccionó al proveedor, definió los requerimientos, aprobó el modelo de vigilancia, ¿no? Decidió cómo se iban a construir y a distribuir las versiones de los exámenes y al final es la que otorga o niega el ingreso a la institución, ¿no? Entonces, obviamente el tercerizar este servicio permite contratar Es capacidades peligroso. técnicas, pero no Sí. permite Ujú. tercerizar la legitimidad del proceso, güey, ¿no? Entonces, sí, Ah, la es universidad correcto. tenía que realizar una evaluación de riesgos antes de mover un proceso tan sensible al hogar de cada uno de los aspirantes, güey. O sea, ¿qué pasa si las preguntas circulan? ¿Qué pasa si la cámara no ve toda la habitación? ¿Qué pasa si hay un corte de fibra o un corte de internet, güey, ¿no? O sea, ¿cuántas personas pueden supervisar efectivamente a cada uno de los aspirantes? ¿No? ¿Cómo se van a atender las apelaciones? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay N mil preguntas que hay que estoy seguro que no consideraron una sola. Fue como de que, sí, está poca madre, güey. No mames, vamos a revolucionar este pedo, güey. Claro que sí, claro que sí. Y Sí, no, obviamente no fue suficiente, güey. ah, Ahora, derivado de todo esto, la UNAM decidió rescindir anticipadamente el contrato con Territorium y anunció que va a haber auditorías relacionadas con la plataforma, el sistema y el proceso de contratación. Y el rector no, también bueno. pidió la participación de instancias de fiscalización, que obviamente esto no equivale a una declaración judicial de culpabilidad, ¿no? Rescindir el contrato pudo haber sido como una medida administrativa y preventiva frente a la pérdida de confianza que generó este rollo, pero sí tiene que al final haber o determinar qué responsabilidades corresponden a cada una de las partes, ¿no? Así Entonces, es. pues ya que cuando y si se realizan estas auditorías y se dan a conocer los resultados, pues ya
podremos resolver varias preguntas concretas de si hubo vulnerabilidades, si se cumplió, si las alertas, si se ignoró cierta cosa, etcétera, 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 ¿no? ¿Quién tuvo la culpa de qué y cómo? Uh-huh. O sea, todas esas dudas. Ahora, también derivado de todos estos problemas, la Comisión Técnica recomendó aplicar un nuevo examen de control, ahora de forma presencial, ¿no? Que no se convocaría solamente a quienes ya habían recibido un aviso de selección, sino que también podían participar aspirantes que alcanzaron un puntaje igual o superior al menor puntaje de ingreso que se había registrado para cada una de las carreras durante el periodo de 2021 a 2026. Entonces la intención fue como de, bueno, vamos a incluir a personas que a lo mejor fueron desplazadas debido a que hubo resultados irregulares. Entonces el nuevo examen se programó entre el 12 y el 19 de agosto con sedes en León, Oaxaca, Tijuana y Ciudad de México. Entonces la asignación definitiva de lugares va a depender del resultado de esa prueba presencial y desde la perspectiva institucional de la UNAM, pues el objetivo es recuperar la certeza y la confianza de los aspirantes y de la sociedad. Obviamente, desde la perspectiva de los aspirantes honestos, pues es una medida que pues hay un daño real para cada uno de ellos, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque Claro, hubo una de preparación de meses, porque pudo haber, güey, o sea, yo la neta sí me chingué, estudié y lo que yo conseguí de puntuación en ese examen lo hice sin ayuda y sin nada, ¿no? fue O sea, legítimo, exacto. porque además también, Sí, sí, sí. o sea, dices, güey, pues si ya lo pasó lo puede volver a pasar, pero también pudo haber una preparación emocional para poder ingresar, ¿no? Y ahora lo tienes que volver a presentar, ahora bajo presión, Más ¿no? nervioso. A lo mejor tienes que viajar a otra ciudad para poderlo presentar, gastar dinero, arriesgarte a perder otra vez tu lugar que ya habías conseguido y demás, ¿no? Entonces, De hecho, por ahí ya se empezaron a levantar amparos relacionados al proceso por algunos estudiantes que pues, pasaron el examen, ¿no? O sea, puede haber de todos, de los honestos y de los no honestos, cualquiera de los dos, pero a final de cuentas, pues también, o sea, es un proceso que podría entrar en un tema legal, donde, pues, ¿sabes qué? Me estoy escudando de que yo sí hice mi examen y lo pasé, y pues, a ver, no tienes forma de demostrarme lo contrario. Entonces, entre que son peras, son manzanas. Este caso yo creo que todavía va a dar bastante de qué hablar. Y todo surge, como lo mencionó Pete, y como lo mencionamos igual en el capítulo pasado, pues desde la planeación y la consideración de esos riesgos, ¿no? De, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues, ¿qué crees? Sí pasa. sí, porque digo, esta medida es realmente una solución de emergencia, ¿no? Obviamente no es Claro. una solución perfecta, pero el tema es que si la UNAM conserva todos los resultados originales, pues corres el riesgo de admitir a personas que obtuvieron una ventaja fraudulenta y que vas a dejar a personas honestas que a lo mejor quedaron abajo de ese puntaje por personas que en realidad no lo merecían, ¿no? Si anulas No, deja todo eso. y obligas. ¿Sabes cuál es el riesgo más grande al que se enfrenta la UNAM de aceptar a todos los aspirantes que pasaron? Que no tiene el espacio para aceptarlos. Es que no es Más que allá de pasen, güey, es por puntuación. aceptarlos, O no, sea, sí, pero como la mayoría pasó el examen y se rompió completamente la estadística que traían, tienes que aceptar a más personas de las que tenías consideradas. según Entonces yo, no por tiene lo que habían aulas. dicho, no es porque, pasaste con tal, ya estás adentro. No. O sea, no es nada más pasar, es los que tengan mayor puntuación. O sea, hay 20 lugares para derecho, los 20 mejores puntajes son los que van a pasar. No te ponen un score mínimo. Para algunas carreras, ¿no? Por ejemplo, creo que medicina, que es de las más demandadas, son Es 110, creo. puntos. O sea, es una cosa. Sí, in- creo que 110 de 120 puntos Sí, o sea, es para una. medicina. Para ingenierías, creo que depende de la ingeniería, pero era de arriba de 90, me parece. O sea, sí hay varios, depende de la carrera. Pero sí, si pasas ese score, estás dentro de la UNAM. Y el problema que te digo ahorita la UNAM, si acepta a todos los que pasaron ese mínimo, no tiene espacio para hacerlo. Órale. Sí, el problema es que si anulas todo y obligas a los 150,000 aspirantes a repetir, pues, güey, crea una operación logística que es casi imposible, ¿no? Porque además ya estás a nada, güey. No, y Entonces, aparte,
aplicar el examen de manera presencial, pues, como les mencioné hace rato, se piden espacios de escuelas afiliadas a la UNAM para que puedas aplicar el examen. Y el tema es que pues estamos a días de que el ciclo escolar empiece, entonces pues también puede haber muchos temas por ahí de logística, entonces se está poniendo sabroso el asunto. Sí, y volvemos al tema de la IA, ¿no? O sea, la IA puede detectar Ujú. rostros, puede medir si alguien desaparece del encuadre de la cámara, señalar movimientos inusuales, registrar voces, detectar cambios de ventana y demás, pero no necesariamente por qué ocurrió algo, ¿no? O sea, no es como Es de que hay correcto. un güey que estoy viendo, mira, no, es que este güey se estaba rascando, güey, ¿no? Se le paró una abejita, güey, y Me, la estaba pegando, güey, o me lo que vio tú feo. quieras, güey, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas, o sea, ¿por qué cambió la iluminación? ¿Por qué entró alguien? Si hubo una falla con el proveedor de internet, si apareció una segunda cara porque alguien pasó por atrás, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues está bastante cabrón, porque también, obviamente, en el sentido de equidad, pues hay una desigualdad, güey, con este tipo de pruebas. Porque no todos los aspirantes tienen una habitación privada, un buen internet, una computadora moderna, una cámara de calidad, que filtre el ruido que está en la casa, una buena iluminación, electricidad confiable, que cuando estés haciendo el examen no se vaya a ir la electricidad, ¿no? Un escritorio, etcétera, 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 ¿no? O sea, hay muchas variantes que, pues la digitalización lo que busca es ampliar el acceso, pero también puede, o más bien Sesgarlo. traslada esos costos y riesgos a los aspirantes, güey, que no debería ser, la neta. Entonces, Sí, pues sí justo. está bastante complejo el tema, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para futuros exámenes? Si quieren seguir persiguiendo este camino tortuoso, pues no confiar en una sola barrera, ¿no? Identidad, seguridad académica, supervisión, estadística y demás, todo tiene que ser un combo para poder trabajar juntos, ¿no? Generar un banco amplio de reactivos y versiones equivalentes para cada uno de los exámenes, ¿no? No solo cambiar el orden de las preguntas, aplicar pruebas piloto de forma independiente, no solo verificar que, sí puedo con la carga de los 150,000, ¿no? Sino también hacer pruebas para tratar de burlar el sistema, a ver qué es lo que un aspirante puede hacer para tratar de hacer trampa en este examen, güey, ¿no? Mira, Es un correcto. acordeón que esté parado una persona, ahora cómo podemos evitar eso, cómo podemos ir refinando el software y demás, ¿no? Por ahí Y había una frase que repetían mucho los abuelos y mis papás en general, que piensa mal y acertarás. Y en este caso aplica. Ujú. es correcto. Pero sí, o sea, en realidad es todo esto. Ahora, segundo tema que vamos a conectar con estos personajes. Mm. Esta empresa. Hay una plataforma que se llama Saberes MX, que anunciaron el año pasado, en noviembre del Mm. 2025, con bombo y platillo, ¿no? Nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Educación. Y el objetivo era reunir cursos, microcredenciales, microcertificaciones y contenidos de universidades e instituciones públicas para poder ampliar el acceso a la formación continua de los mexicanos. Entonces la plataforma utiliza la cuenta llave MX para el registro y recopila datos como nombre, CURP, correo, teléfono, ubicación, nivel de estudios, institución educativa, etcétera, etcétera, ¿no? El responsable formal del tratamiento de esos datos es la Secretaría de Educación Pública, la SEP, y también está confirmado que, adivinen quién está detrás de esta plataforma, efectivamente, Territorium Live. Entonces, ellos son los principales, pues, arquitectos de esta plataforma. La misma empresa que fue contratada por la UNAM para operar la plataforma del examen de admisión en línea del 2026, Territorio. Entonces, O sea que si no les bastaba un solo escándalo, ahora ya tienen dos. Ahora ya tienen más. el tema es que no es un proveedor aislado de una sola universidad, sino que una revisión periodística que está publicada encontró 22 contratos con 6 universidades públicas entre 2018 y 2026
que están relacionadas con evaluaciones, licencias, plataformas educativas, todos mediante adjudicación directa, según comenta la investigación, y esto vuelve razonable examinar su presencia en otros proyectos públicos de gran escala como Saberes MX. Salió un reportaje que ha sido difundido por Latinus, por ahí hay un montón de videos, clips y demás que pueden encontrar en redes sociales, que es posible obtener certificados de Saberes MX sin completar un solo minuto de los cursos. ¿Cómo? A través de una vulnerabilidad en el proceso, de un diseño bastante flojo y chafa de la plataforma, en la cual manipulando la interacción entre el navegador y la plataforma, no les vamos a decir cómo porque sería bastante complicado y peligroso, pero básicamente en este momento no somos tutorial. Sí, no es un tema de tutorial, sencillo. Pero manipulando ciertos datos de una forma muy sencilla, sin muchas cosas más que el navegador realmente, puedes manipular la información a través incluso de cuentas falsas. O sea, en los videos que tiene Latinus generan certificados para 4,000 personas, ¿no? Entonces, sin la necesidad de haber tomado un solo minuto de cada uno de esos cursos de certificación. No tomaron curso, no tomaron examen, no tomaron nada. Simplemente modificaron ciertos valores para hacer creer a la plataforma que el proceso era 100%. Y entonces esta plataforma emite el certificado así como así en muchas cosas. Ahora, ustedes dirán, bueno, pues ya, ¿no? Tiene su certificadito de es experto en Excel. No, mis carnales. Aquí está bien peligroso el asunto y está mucho más peligroso que la UNAM porque hay cosas bien sensibles, güey. Ahí, por ejemplo, lo que sacan en los ejemplos es de una certificación para poder ser, ¿cómo le decían? Analista de datos. No, vacunación infantil. Entonces está certificado en vacunación infantil y está validado por el hospital, no me acuerdo de qué estado es, y por el gobierno de la Ciudad de México. Por el gobierno, no de la Ciudad de México, por el gobierno de México. Y es como, de hecho, güey, o sea, what the fuck, varias de las certificaciones que ofrece la plataforma están ligadas a alguna institución en particular. O sea, no varias, todas. Instituciones. Sí, pero a lo que voy es, por ejemplo, sacas tu certificado, te certifica el gobierno de la ciudad y te puede certificar, por ejemplo, TEC de Monterrey, UNAM, IMSS, la MITI. O sea, hay un chorro de instituciones oficiales que hicieron pues el vínculo de, ok, no hay problema, yo te certifico. Pero el problema es que el deber ser es que tú deberías de completar las horas del curso, terminas las horas del curso, por lo general pasas una evaluación y con esto te dan tu certificado. Ese es el deber ser. Pero el problema es que no, o sea, a través de la vulnerabilidad que comenta Pete, que no les vamos a dar el detalle, cambias valores, puede ser incluso hasta con una cuenta falsa, aunque la plataforma te pide que te logues con una identificación que aquí en México conocemos como llave. Pero tú puedes, o sea, sí, puedes crearlo, o sea, eso es. Tú creas tu usuario, güey, o sea. Sí, exacto. Ese es lo de menos. Y ya con eso te metes, modificas los valores de la certificación que elegiste y tan tienes tu certificado en lo que se te pegue la gana. O sea, hay unos que están incluso respaldadas por el TEC de Monterrey, güey. Es correcto. ¿Qué dices? What the fuck, güey. O sea, aquí, abrí la plataforma nada más para echar un ojo y tiene, por ejemplo, evaluación de estructuras. O sea, ¿tú crees que esto no sería crítico aquí en México? No todo, güey. O sea, hay unas cosas que dices, no seas cabrón, güey. O sea... Farmacovigilancia, corrupción. O sea... El reportaje decía que hasta de cosas nucleares, güey. O sea, además, que dices, güey, o sea, no mames, güey. O sea, poniéndolo de forma sencilla, imagínense que la plataforma le pregunta al propio alumno si ya terminó, ¿no? ¿Ya terminaste? Sí. Cámara. Va, listo. Aquí está tu certificado. Te califica, tu certificado, tu papelito. ¿Por qué? Porque lo que hace es que, o sea, no están hackeando servidores, no están robando bases de datos, nada. O sea, lo que está pasando es que esta plataforma fue diseñada tan pobremente
que lo que hace es confiar 100% en la información que le envía el navegador del usuario para decidir si una persona concluyó el curso de forma exitosa o no. Entonces, obviamente no hay una validación como en su propio servidor, como de que, ay, güey, a ver, vamos a ver cuántas horas hizo, cuánto el examen lo pasó, etcétera. No, es al navegador, güey, acabó, sí, cámara, va, ahí va el certificado, güey, ¿no? Entonces, una plataforma que realmente es segura, el certificado tendría que emitirse solamente, sola y única y exclusivamente después de validar en el servidor, no en el navegador, elementos con el avance real de cada módulo, el tiempo mínimo, actividades obligatorias, aprobación de evaluaciones, identidad de la persona, la integridad de los registros, ¿no? Una firma o código verificable de cada uno de los certificados y demás, porque te emiten el certificado con tu QR y todo, y tú escaneas el QR y es un certificado válido de la institución, güey. Ujú. Entonces, Pues en el de Latinus, ahí ¿qué ese dices? chavo No seas pone mamón, güey. su certificado y el código QR Sí, justo. o sea, Sí, güey, certificaron a la presidenta en un curso de corrupción, güey. corrupción. O sea, no mames. Certificaron a la empresa Territorium en un curso de ciberseguridad. O sea, para que se den, o sea, No, ni siquiera valida la identidad de una persona. O sea, están creando identidades Es a lo correcto. güey y las están certificando en lo que ellos quieren, güey. Y es más, te podría garantizar, sin temor a equivocarme, que con una sola cuenta pudieron emitir una gran cantidad de certificados a Ujú. diferentes tours. Los que tú quieras, güey. Los que Entonces, tú quieras, porque solo modifican los valores del curso, de tu usuario ajá. y del progreso del curso como tal. Y ya. Ujú. Entonces fue así como de que, Entonces, no mames, güey. es correcto. Entonces, la verdad está bastante crítico porque, sí, como comenta Pito, o sea, ahori- ahorita el más sonado sí es la parte de la UNAM y la plataforma que ya comentamos, pues los asegúnes relacionados al proceso en general, que no exime de que efectivamente la plataforma haya tenido fallas, pero con o sea, con este otro punto, el riesgo se incrementa, porque quieran o no, la muestra, por así decirlo, de la UNAM son 150,000 alumnos, pero aquí alguien vivaracho que sepa cómo alterarlo y sepa ahorita esta noticia, pues mira, pues me voy a empezar a emitir mis certificados y me empiezo a ser experto en lo que yo quiera, ¿no? Y los empiezas a presentar. Porque además Digo, esto empieza a evidentemente sí. generar más preguntas, güey. O sea, ok, puedes modificar, generar certificados y demás. Pero la plataforma de Saber SMX recopila de usuarios, digamos, reales, ¿no? Es Recopila el correcto. CURP, el nombre, el teléfono, el correo, la ciudad, nivel académico, matrícula, institución educativa, ¿no? Entonces, güey, o sea, si esto estás haciendo con tu plataforma para emitir certificados, ¿qué me garantiza que realmente estás tratando mis datos personales con la seguridad que corresponde, güey? Y ojo, no es la primera vez que mencionamos esto. Entonces, pues obviamente este antecedente sí obligaría a revisar controles de acceso, separaciones de usuario, protección de las APIs, manejo de sesiones, almacenamiento de los certificados, las integraciones con llave MX, el registro de la actividad, ¿no? El acceso de estos proveedores a la información pública, etcétera, etcétera. Entonces, no es una historia que solo se presenta como de que, mira, la misma empresa volvió a fallar, güey, ¿no? O sea, es como de, güey, ¿quién Ah, está, o sea, cómo está evaluando el gobierno de México a los proveedores que operan estas plataformas educativas a nivel nacional, güey? O sea, no están haciendo pruebas de seguridad independientes, no están haciendo una revisión de la lógica del negocio, no están haciendo pruebas de manipulación o contramanipulación, ¿no? No hay una no. auditoría de privacidad, pruebas de carga, un programa formal de reporte de vulnerabilidades, una verificación No, continua después de únicamente entrar en están soltando producción. O sea, contratos al aire y güey. no hay una evaluación. no manches. Entonces, muchachos, cuídense. O sea, está cañón, güey. O Cuiden sus sea, datos. ¿por qué? Porque sí, ¿no? Pues qué bonito, todos lo estamos migrando a digital y la educación con acceso para todos. Pues, o sea, Qué sí, padre. ¿no? Pero ¿a qué O costo, sea, güey? la idea suena muy bonita, muy utópica, pero justo, ¿a qué costo? ¿No? Y digo, seguramente en los próximos días vamos a empezar a ver, o sea, tendríamos que ver un revuelo y una Pues, cosa como de, güey, o sea, arregla tu cagadero, güey, porque, o sea, esto no puede estar pasando. Sí, la tecnología tiene que ampliar el acceso a la educación, pero si no puede demostrar que realmente el aprendizaje sí ocurrió, ¿no? O sea,
que sí se pasó una prueba, un examen, que valide que realmente tiene el conocimiento, pues lo único que estás democratizando no es la educación, sino certificados, ¿no? O sea, no el conocimiento, sino de que, pues mira, ahí está, ¿no? Para el CV, para el currículum. Ujú. Entonces, ojo, chavos, con lo que están haciendo. Y bueno, vamos a la última parte, que esta surge de la pregunta que nos hicieron en el episodio de Spotify, el agua de los centros de datos, ¿no? A ver, centros de datos. Creo que la mayoría ubica más o menos o tiene como que una idea general de qué es un centro de datos. Pero un centro de datos es una instalación que está diseñada para poder alojar computadoras, servidores, almacenamiento, redes, sistemas de respaldo, ¿no? O sea, no es nada más una habitación con foquitos y maquinitas. Entonces Ah, pueden ocupar edificios completos. O sea, hay data centers o centros de datos enormes, ¿no? Tiene controles de acceso, tiene subestaciones eléctricas, generadores, baterías, sistemas contra incendios. O sea, es todo un ecosistema muy particular el del centro de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen Y conexiones redundantes. Si una falla, entra luego la otra. Equipos de enfriamiento, sensores, personal especializado, etcétera, ¿no? Y ahí es donde viven todos los que ustedes usan en el día a día, ¿no? Todo lo que ustedes le llaman nube, en realidad es un centro de datos que está alojado en alguna parte del mundo. Eso básicamente es la nube, es la computadora de alguien más, a la cual tú tienes ahí hosteado tu correo electrónico, la banca, el gobierno, hospitales, universidades, redes sociales, todos los mapas, streaming, videojuegos, respaldos, inteligencia artificial. Todo esto que nosotros lo conocemos como la nube, ¿no? En realidad no está en el cielo, sino está en estos centros de datos que están almacenados físicamente en servidores, ¿no? En varias ubicaciones, en varias capas, en varias copias, etcétera. Ahora, ¿por qué son tan importantes estos centros de datos? Porque básicamente es la infraestructura crítica de toda la economía moderna. Un banco no puede operar únicamente con documentos impresos, la aerolínea necesita sistemas de reservas, el hospital necesita expedientes y comunicaciones, una empresa necesita correo electrónico, facturación, almacenamiento, etcétera, ¿no? El gobierno necesita portales, registros, servicios y empresas que sí sepan hacer su chamba. Incluso las pequeñas tiendas, por ejemplo, ¿no? Como hasta el Oxxo, el Seven, lo que ustedes quieran, pues depende generalmente de una plataforma de pagos que está alojada en un centro de datos que se ubica a quién sabe cuántos kilómetros de distancia, ¿no? Para que tú puedas poner tu tarjetita y que te puedan cobrar. Entonces, de hecho, como breviario cultural, todos los centros de datos están catalogados en tiers, que pues es el nivel de seguridad y de redundancia que llegan a ofrecer. Entonces, evidentemente, pues hay muchas categorías, bueno, son 4 principales, pero creo que hay más, no sé si haya más generales ahorita con el tema de inteligencia artificial y toda la demanda de datos que existen actualmente, pero yo me quedé en 4, en aquí 4 no. capas. En Sí, cuatro, claro, en claro, cuatro. en cuatro capas. Y la capa uno es la de básica sin redundancia, prácticamente no tiene redundancia eléctrica, o sea, es tu cuartito normal, y el tier 4 son tolerantes a fallas con duplicidad total, o sea, tienes duplicidad completa de servicios, más, pues, lo que tú ofrezcas, de manera interna, ¿no? En el mismo sistema. es correcto. Entonces, la importancia de estos centros de datos no puede medirse únicamente en el tema de consumo de recursos, porque es algo que sobre todo ahora vemos más que nunca, ¿no? La IA está consumiendo el agua mundial y es culpa de ustedes y por tu culpa con cada consulta que le haces a ChatGPT te estás acabando el agua de todo el mundo, güey. ¿No? Güey, o sea, Vamos a cálmate. calmarnos. Vamos a calmarnos. Entonces, hay que considerar un montón de cosas como el valor social, económico, de lo que permiten estos centros de datos, ¿no? Y el problema en realidad no es que existan, sino otra vez el tema de la logística y la planeación, ¿no? O sea, cómo, dónde y con qué condiciones están creciendo estos centros de datos. Ahora, ¿por qué generan tanto calor estos centros de datos? Cada cálculo, que básicamente lo que hacen las computadoras, llámese como se llame, es un cálculo. Es un bit, un byte, y son cálculos. Y todos estos cálculos consumen energía, ¿no? Entonces los chips que están dentro de estas máquinas reciben electricidad y gran parte, obviamente, ¿en qué se convierte? En calor, ¿no?
Las laptops que ustedes utilizan o las computadoras que tienen en casa tienen ventiladores, si se han fijado, ¿no? Entonces el teléfono, por ejemplo, reduce el rendimiento cuando se empieza a calentar. El servidor también necesita una forma de poderse enfriar. Entonces imagínense que tenemos miles de servidores que están todos apilados juntitos, ¿no? Que están trabajando 24 horas, ellos no descansan, ¿no? Si el calor no se retira de estos servidores, pues los componentes reducen la velocidad, fallan, dañan, se queman, se derriten y demás. Entonces, por eso es que el enfriamiento es una parte central del diseño de un centro de datos, y aquí es en donde entra el agua. Entonces, ¿cómo se puede utilizar el agua para enfriar todos estos centros de datos? Hay muchos métodos, no es solo uno, y no es como te lo pintan en los TikToks extremistas, como de, güey, están saqueando un pinche río para ponérselo al servidor. O sea, no es así. O sea, ¿ok? Entonces, el primer método es un enfriamiento por aire, que básicamente es ventiladores y sistemas de climatización mueven aire frío y extraen aire caliente, que es lo que usualmente siempre hemos conocido, ¿no? Vamos a ventilar, vamos a enfriar, así como en tu casa, así como en tu coche, así como en tu lugar de trabajo y demás, es el mismo. Ventiladores y sistemas de clima. Otro método utiliza agua fría en sistemas de tuberías. El agua absorbe el calor, lo transporta. También existen torres de enfriamiento, que es un método que se llama evaporativo, y en ellas lo que hace es que una parte del agua se evapora para poder eliminar el calor. La evaporación es eficaz porque requiere mucha energía térmica. Entonces, el agua que se evapora ya no regresa inmediatamente al sistema local como agua disponible, y por eso generalmente se considera como un consumo de agua. ¿Okay? Entonces, también existen sistemas de circuito cerrado en donde el líquido circula una y otra vez y solo necesita una reposición hasta cierto punto limitada. ¿Okay? Crecen las tecnologías de enfriamiento directo al chip o por inmersión. En estas lo que se hace es que el calor se retira muy cerca de donde están los componentes de la máquina tal cual, no tanto como del ambiente. Entonces, extraer agua no es lo mismo que consumirla. Hay una diferencia que es muy esencial. Extracción de agua significa tomarla directamente de una fuente. Una red municipal, un río, un acuífero, una planta de tratamiento, etc. El consumo es la porción que no regresa a la misma cuenca en condiciones equivalentes. ¿Okay? Si una instalación, por ejemplo, toma 100 litros de agua y devuelve 90, la extracción que hizo o el consumo que hizo de agua, bueno, la extracción fue de 100 y el consumo neto fue de 10 litros. ¿Okay? Si utiliza agua en una torre y la mayor parte se evapora, pues obviamente el consumo de agua es mayor. Entonces, no hay una forma muy certera de poder comparar las distintas compañías y centros de datos y demás, porque los informes empresariales no siempre utilizan las mismas definiciones para poder hacer esta diferencia de extracción y consumo. Entonces, agua directa y agua indirecta. El agua directa es la que se utiliza dentro de la instalación. ¿Para qué? Para enfriamiento, para humidificación, para limpieza, para servicios sanitarios, etc. El agua indirecta es otra cosa. La electricidad, por ejemplo, tiene también una huella hídrica. Algunas plantas termoeléctricas y nucleares utilizan grandes cantidades de agua para enfriamiento, como se pueden imaginar, ¿no? Las hidroeléctricas dependen de embalses donde todavía existe evaporación. Entonces, por ende, un centro de datos que no utiliza agua directamente para enfriar todavía puede tener una huella hídrica asociada con la generación eléctrica. Entonces, no solo es el tema de extracción y consumo, porque la electricidad también consume agua. Entonces, no solo son los centros de datos, ¿no? Todo lo que ustedes tienen prendido en su casa también consume agua. Entonces, lo más sensato que encontré es un reporte de Lawrence Berkeley National Laboratory, que estima que los centros de datos en Estados Unidos tuvieron en 2023 una huella indirecta cercana a 800,000 millones de litros relacionada con la electricidad que utilizaron. ¿Okay?
Esto no significa que los centros de datos fueron y extrajeron esos 800,000 millones de litros de agua, sino que es una estimación del agua que se consumió dentro de toda esta cadena energética de plantas y demás, ¿ok? Entonces, para no confundir el tema de estos güeyes van y con cubetas saquean el agua para ir a sus data centers a enfriar, no necesariamente. Todo lo que se llama o lo que se mueve alrededor del consumo, obviamente también tiene que ver con la electricidad que utilizan todos estos dispositivos. Al igual que tu casa y que las ciudades y todo, o sea, todo consume agua. Entonces, ¿cuánta? Había una propuesta, no, Pete, que creo que la traía Microsoft, en donde querían como enterrar Ahí vamos, ahí vamos. Perdón, entonces, no me adelanto. Puse de ejemplos a Google y a Microsoft con un par de estrategias que tienen por ahí. Y también creo que Apple está en eso. Pues la Y mayoría, hay ¿no? otra. Como toda esta parte de Como que la mayoría verdes. acaba de descubrir eso. Bueno, ¿cuánta electricidad utilizan? La Agencia Internacional de Energía estimó que los centros de datos consumieron aproximadamente 415 teravatios hora de electricidad en 2024, ¿no? Que todos dicen como de, ¿y esa pinche cantidad qué, no? O sea... Teravatios. Teravatios, sí, obviamente teravatios. Esto representa el 1.5% del consumo eléctrico mundial. ¿Ok? 1.5% del consumo eléctrico mundial. Entonces, cuando te lleguen con el TikTok de que, güey, es que tú estás usando IA, eres un fucking devil. Mi carnal, tú usas electricidad todos los días en miles de cosas, ¿no? La escala global sigue siendo una fracción relativamente pequeña, ¿no? El promedio mundial obviamente oculta impactos locales. Aquí es donde está el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque un centro de datos no distribuye su consumo uniformemente a través de todo el globo terráqueo, ¿no? Sino que generalmente están concentrados en ciertas ciudades, ciertas regiones, ciertos estados, y ahí es en donde vienen la mayoría de los problemas. Por ejemplo, la mitad de la capacidad estadounidense se encuentra concentrada en pocos núcleos de forma regional. Entonces, se proyecta que el consumo global puede superar los 900 teravatios hora para 2030, que antes nos parecía bien lejano y ahorita estamos a 4 años de este pedo. Obviamente, uno de los principales impulsores, adivinen qué es: la inteligencia artificial, junto con el crecimiento general de todos los servicios digitales, que hoy en día estamos viendo que hasta la UNAM quiso subirse al tren digital, y pues ya vimos cómo resultó. Ahora, una pregunta, y se supone que también hay mucha industria, todos están también ya ponen como sus campus, pero ahora sí están sembrando paneles solares para como a dar esta, obviamente no es una compensación ni cerca, pero ya están tendiendo más a que se dieron cuenta que pues sí les puede redituar mucho el generar su propia energía vía, bueno, por varias vías, pero la más común es tanto la eólica, según yo, que también lo usa Apple. Digo, no es que yo sea fan, pero simplemente son los que más cacarean su huevo, sino simplemente son que más cacarean su huevo. Sé que lo que hacen es Microsoft y Apple son los que tienen entre celdas solares y también la parte como de eólica, y ahí se van. Pero esto no ayuda, Pete, a este super consumo de energía. sí ayuda, pero creo yo que el nivel de consumo sigue siendo más que las iniciativas que se están teniendo para poder reducirlo. O sea, tendría que ser en una escala mucho mayor, porque hoy en día todo se está digitalizando, güey. O sea, todo se está yendo a la nube, que en realidad son estos centros de datos, ¿no? O sea, llámale como quieras, ¿no? El cine, el streaming, ¿no? O sea, los videojuegos, todo ya es online. La banca en línea, sí, todo, lo que tú me digas, ¿no? O sea, todo ya está en la nube. Entonces ese es el gran problema, que seguimos los seres humanos consumiendo el planeta sin necesidad alguna por ver nuestros propios beneficios, en realidad. Claro. Pero bueno, ¿por qué la inteligencia artificial aumenta la demanda? Ya lo hemos platicado en un par de episodios, pero entrenar y operar estos grandes modelos
requiere servidores especializados con procesadores gráficos, con aceleradores de hardware, con memoria de alto rendimiento, con redes que tienen que ser mucho más rápidas, y obviamente estos equipos pueden consumir mucha más energía por cada uno de los racks que lo que podría ser un servidor tradicional. Y obviamente, adivinen qué, pues generan más calor en estos espacios reducidos. Por eso es que hoy en día ya hay algunos centros que están diseñados para inteligencia artificial que necesitan soluciones de enfriamiento mucho más densas, ¿ok? Ahora, no toda consulta de inteligencia artificial consume la misma cantidad. Un texto corto no equivale a generar un video, por ejemplo, ¿no? Un modelo pequeño no equivale a uno gigantesco de OpenAI o de Claude o de Anthropic, lo que sea, ¿no? Un sistema eficiente no equivale a uno antiguo, que ahí es donde ya empezamos a ver algunas cositas y algunos asegúnes. La ubicación, el hardware y el momento del día obviamente también van cambiando la huella digital. Entonces, por eso las frases como cada pregunta utiliza exactamente una botella de agua. No mames. Qué horror, güey. O sea, no. Entonces, hay que tratar con mucha cautela todo este tipo de barbaridades que se dicen en redes sociales. Obviamente, todo este tipo de cosas suelen provenir de modelos estimados bajo condiciones muy específicas, ¿ok? O sea, no hay una ley universal de que cada que tú le escribes a ChatGPT estás consumiendo una botella Bonafont, güey. Aparte puedo asegurar, es más, podría afirmar que esas preguntas se las hacen a ChatGPT o a Gemini. Ah, exacto, sí. ¿Cuántas botellas de agua consumes con esta pregunta que te estoy haciendo, güey? ¿No? Sí. Entonces, hay una cifra de enfriamiento de GPT-3 muy famosa que es la que mucha gente cita. Hubo un estudio académico que estimó que para entrenar a GPT-3 en centros de datos de Estados Unidos podría haber evaporado directamente alrededor de 700,000 litros de agua bajo determinadas condiciones. ¿Ok? Aquí hay que empezar a recalcar cosas, bajo determinadas condiciones. Entonces, la cifra fue importante porque demostró una dimensión que no había sido muy discutida con anterioridad. Pero no significa que todo entrenamiento de inteligencia artificial consume exactamente esa cantidad, ¿ok? El centro de datos, el clima, la época del año, la fuente eléctrica, el hardware, el sistema de enfriamiento, etcétera, todo esto altera el resultado de una forma diametral. Entonces, esta cifra se tiene que considerar como una estimación de un escenario, no como un contador exacto de cuántas botellas estás consumiendo con cada pregunta a ChatGPT. Entonces, obviamente la preocupación no surge en el vacío en tema del agua y los centros de datos, ¿no? Aproximadamente la mitad de la población mundial experimenta escasez severa de agua durante al menos una parte del año. Miles de millones de personas carecen todavía de acceso seguro a agua potable o saneamiento, como ya podrán haber visto también en un montonal de videos. El cambio climático obviamente también afecta lluvias, sequías, glaciares, disponibilidad del agua, etc. La urbanización aumenta la demanda de agua, como se pueden imaginar. La agricultura sigue siendo el mayor usuario mundial de agua dulce. ¿Okay? La industria y la energía también compiten por el recurso. Entonces, en este contexto, cualquier nueva actividad intensiva se tiene que evaluar de una forma pues bastante cuidadosa, ¿no? Entonces, los centros de datos no crearon la crisis de agua, pero sí la pueden agravar, no tanto a nivel mundial, pero sí de forma local, en donde están obviamente instalados y donde residen los centros de datos, ¿no? Ahora, el concepto más importante. Globalmente, el impacto que puede llegar a tener un centro de datos es pequeño. Localmente es gigantesco. ¿Ok? Un sector puede representar una fracción muy pequeña del consumo mundial y aún así tener un impacto muy serio en una comunidad. ¿Por qué? Imagínense que un centro de datos está instalado en una región húmeda, ¿no? Con agua abundante, infraestructura moderna, están usando agua tratada y demás, ¿no? El impacto puede ser hasta cierto punto manejable. Ahora, imagínense que esta instalación se hace en una zona árida, en un desierto, ¿no? Que depende de un acuífero sobreexplotado y que está en competencia con la agricultura y con hogares.
pues obviamente la repercusión o el mismo consumo que pueden llegar a hacer estos dos centros de datos, pues es una consecuencia diametralmente distinta, ¿no? Entonces no es nada más una preguntita de cuántos litros utiliza la consulta ChatGPT, ¿no? Sino de saber de dónde vienen, en qué estación del año, ¿no? La cuenca de donde sacan agua tiene estrés, es agua potable, es agua residual tratada, se devuelve esa agua que están utilizando, ¿no? Qué derechos tienen las comunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Particularmente en México tenemos un contraste enorme. Hay muchas regiones que tienen, algunas regiones tienen disponibilidad relativamente alta de agua, ¿no? Otras sufren sequías, sobreexplotación de acuíferos, pérdidas en redes, crecimiento urbano desmedido, como seguramente ustedes se han dado cuenta en sus comunidades, que había 20 casas y hoy hay 22 edificios, ¿no? El World Resource Institute identifica a México entre los países con una proporción importante de actividad económica expuesta a estrés hídrico hacia 2050. Esto no significa que todo el país tiene el mismo riesgo, pero sí que hay que hacer una evaluación muy seria de cada una de las cuencas de donde están saliendo los recursos. Un proyecto ubicado en Querétaro no enfrenta exactamente las mismas condiciones que uno que a lo mejor está ubicado en el sureste. Entonces la autorización de cada uno de estos centros de datos tiene que considerar la disponibilidad presente y futura y no únicamente de, ay güey, ahorita hay o no hay. ¿Por qué? Porque tienen otra vez, ¿no? El problema no es la tecnología, sino los seres humanos que no tenemos una planeación y una logística de, güey, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cuál es el peor escenario al que nos podemos enfrentar? Sobre eso hay que hacerlo, güey, ¿no? Y no ahorita, sino en 20 años, 30 años, 50 años, 100 años. Ahora, el tema de Google, por ejemplo. Google informó que en 2025, el año pasado, aproximadamente el 87% de su extracción de agua provenía de fuentes clasificadas con riesgo bajo o medio, de riesgo de agotamiento o de escasez, ¿no? Y también reportó que tienen proyectos de reposición. Entonces, la empresa afirma que en 2025 repuso cerca del 78% del consumo total de agua mediante proyectos ambientales y comunitarios. Muchos podemos decir, sí, ¿no? ¿Y tu nieve de qué la quieres, Google? Pero estas cifras muestran ciertos avances, ¿no? Si las interpretamos de una forma correcta. Reponer agua no significa devolver exactamente la misma molécula al mismo lugar y en el mismo momento. Un proyecto de restauración puede generar beneficios muchos años después. Entonces, y obviamente pues hay muchas comunidades que necesitan agua hoy, no en 10 años o en 5 años. Entonces, este tema de los proyectos de reposición obviamente tienen que complementar, no sustituir la reducción directa y la selección responsable de ubicaciones. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, ya lo vimos, ¿no? Y es que aquí nos queda súper chido porque está conectado con tal y el centro y el sureste. Y, sí, mi carnal, pero ahí no hay agua. Ahí no hay electricidad, güey. O sea, ¿para qué te vas a meter ahí? Te va a salir más barato, sí, pero a nosotros nos va a salir más caro. Microsoft, por ejemplo, reportó que su promedio de eficiencia hídrica, medido como litros por kilovatio hora, disminuyó aproximadamente 2.3 litros en sus primeras generaciones de centros a 0.27 litros en 2025. O sea, sí fue pues bastantito. También presentó diseños que utilizan un circuito cerrado y que no evaporan agua para el enfriamiento operativo, lo cual obviamente reduce el consumo y la pérdida, digamos, de agua. Entonces la empresa estima que estos diseños pueden evitar más de 125 millones de litros de agua al año por instalación comparados con los sistemas evaporativos que usualmente se utilizaban. Ahora, eso no significa que el edificio no utilice nada de agua, sino que obviamente va a seguir existiendo un tema de consumo sanitario, construcción, etcétera y demás, y la famosa huella eléctrica que va a seguir siendo porque necesitamos energía para funcionar. Ahora,
Esto en particular significa que cero agua evaporada específicamente está siendo utilizada durante las operaciones que tiene Microsoft. Y aquí es en donde entra el tema que decía Paquito. Como la evaporación se supone que es cuando tocas algo frío con caliente y sobre todo pues con los líquidos, lo que estaba proponiendo Microsoft y estaban estudiando es que querían ir como al mar a hacer literalmente pues boquetes pues, en el mar y obviamente exponer ciertos componentes para poder lograr que, que este tema de la exposición con el agua más el centro de datos que está rodeado como de un superconductor, que es lo que siempre pues, se propone, pueda dar algo más que para poder estabilizar como ese consumo como energético y obviamente pues en el mar, aunque la broma quiera ser pues la vida es más sabrosa, no, es más bien que es a alturas a profundidades bajas también ya es más frío que a profundidades altas y entonces eso también se puede aprovechar. ¿Cuáles son los retos? Pues que también tienes que tener pues un proveedor que llegue con electricidad, que llegue con el internet allá abajo. O sea, son varias cosas complicadas que tienes que hacer porque pues no es nomás pues como diría mi abuelita, ¿no? Pues enchilame esta, ¿no? Es bastante más complicado que algo así, ¿vale? Y Y, obviamente, pues no es el único. Adelante, perdón, perdón. y ahí yo creo que hay que considerar algo adicional, porque también debe de haber un impacto ambiental. O sea, si tú vas a colocar centros de datos o sistemas de enfriamiento en el mar, pues evidentemente el agua caliente va a tener que salir, ¿no? Sí, claro. A Exacto. Sí, sí, sí. realimentarse. Y entonces, pon tú que a pequeña escala no haya tanto impacto, pero si esto se empieza a maximizar, pues evidentemente puede empezar a cambiar y a variar las temperaturas del océano, de todo ese plasma. Entonces también tendría que evaluarse esa situación, y ya sea no solo debajo del mar, porque también creo que había proyectos para colocar centros de datos debajo de la tierra. Entonces, ese impacto, pues dirías, ay, no pasa nada. Sí, pero como lo platicamos al principio del capítulo, esos no pasa nada, llega un punto donde sí pasa. Exactamente. Ahora, cabe recalcar que todo esto que estamos mencionando de agua es agua dulce. ¿Okay? Ujú. O sea, el consumo de agua de los centros de datos, de la electricidad y demás es agua dulce. Ahora, lo que comenta Paquito de los centros refrigerados con agua de mar, hay algunos centros costeros que utilizan agua de mar o agua fría natural. Google, por Ujú. ejemplo, ha operado instalaciones que aprovechan agua marina para poder hacer el intercambio de calor. Entonces, esto obviamente reduce el consumo de agua dulce, pero hay que cuidar la temperatura de descarga, la corrosión, los ecosistemas marinos, el uso de químicos y demás. Es correcto. Entonces, en realidad, cada una de estas soluciones lo único que hace es desplazar el impacto. Entonces, el gran problema es pues que ahí, o sea, estamos ante un consumo desmedido de recursos, ¿no? Reducir el consumo de agua hace que se incremente, por ejemplo, el consumo de electricidad. Entonces, el enfriamiento evaporativo suele ser energéticamente más eficiente, pero enfriar también exclusivamente con compresores y aire, pues requiere más electricidad, ¿no? Sobre todo en sistemas calurosos, en donde pues no debería haber centros de datos. Ahora, si esa electricidad obviamente proviene de combustibles fósiles, pues aumentan las emisiones. Y entonces una solución que ahorra agua, pues empeora la huella de carbono. Y una solución que ahorra electricidad, pues ahora consume más agua, ¿no? Entonces, pues los diseños tienen que tratar de optimizar ambos recursos. O sea, no hay una respuesta universal para, para todo este rollito. Ahora, hay dos conceptos importantes que a lo mejor van a ver en güeyes como más clavados que hacen contenido de este tipo. Entonces hay un término que se llama el PUE, que es el Power Usage Effectiveness, que básicamente es compara toda la electricidad del centro con la electricidad utilizada directamente por equipos informáticos.
Entonces, un PUE de 2 significa que por cada unidad utilizada en cómputo, otra unidad se consume en enfriamiento, distribución y otros servicios. Entonces, mientras este PUE sea cercano a 1, obviamente, pues es mejor. Y hay otro término que es el WUE, W-U-E, que es el Water Usage Effectiveness, que aquí es medir los litros de agua que están utilizados respecto a la energía de los equipos. Entonces, un WUE menor suele indicar una mejor eficiencia hídrica, ¿ok? Entonces, como podrán ustedes imaginar, pues entonces no hay que utilizar estos dos medidores, digamos, de forma aislada, sino que hay que empezar a equilibrar esto, porque te pueden decir, pues que nosotros tenemos un WUE excelente, ¿no? Sí, carnal, pero pues estás escondiendo que el agua procede de una cuenca a lo mejor que está extremadamente estresada y que estás dejando a comunidades sin agua porque el centro de datos funcione. Entonces, la eficiencia no reemplaza el contexto sobre el cual están ejecutándose, corriendo y operando todos estos centros de datos. Y este es el principal motivo por lo que algunas comunidades se oponen, obviamente, ¿no? A que se instalen centros de datos en sus lugares. ¿Por qué? Porque generalmente temen que haya una menor disponibilidad de agua, que haya un aumento de tarifas en el consumo de agua, que haya una sobreexplotación sobre los recursos, obviamente ruido, infraestructura eléctrica que tiene que estar dedicada para estos centros de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que generalmente ofrecen como medida compensatoria es de, güey, es que vamos a tener beneficios laborales, güey, ¿no? O sea, todos ustedes van a tener chamba, ¿no? Que es lo que la estupidez con la que están haciendo todos estos proyectos, por ejemplo, que afortunadamente han obstaculizado para que se ejecuten en manglares y en zonas protegidas ambientales, pero pues no hay una realidad clara sobre los consumos que están haciendo estos centros de datos en zonas muy específicas, ¿no? Y además, obviamente, muchas veces utilizan incentivos públicos con el pretexto precisamente de que no, es que vamos a generar un montón de empleos, güey, ¿no? Estamos creando inversión, estamos pagando impuestos, estamos generando conectividad, estamos creando empleos. Entonces, o sea, sí, pero no. O sea, ¿a qué costo otra vez, no? O sea, ¿a qué costo? Obviamente, la construcción del centro de datos puede generar miles de empleos que son temporales en lo que se construye el centro de datos, pero una vez que está operando un centro de datos altamente automatizado, pues puede requerir una plantilla muchísimo menor que una fábrica tradicional de un tamaño similar. Entonces, esto no quiere decir que los empleos sean irrelevantes, pero sí que generalmente este tipo de empleos pues son empleos muy técnicos que sí están bien pagados, pero que es para bien poquita gente, güey. Entonces, el balance de incentivos, energía, agua, territorio utilizado, pues muchas veces no es el ideal, ¿no? Nos estamos acabando el planeta, señores. Por si no se habían dado cuenta. Sí, sí. Exactamente, así, por si no Les se habían dado paso la cuenta a noticia. dónde va este pedo. Entonces, se debería de prohibir, por ejemplo, los centros de datos en zonas secas. Pues así de primera instancia, la prohibición absoluta podría parecer demasiado simple. Un centro de datos en una zona seca tiene que utilizar aire, circuito cerrado, agua residual, etcétera, etcétera, ¿no? También puede desplazar carga hacia horas de menor estrés, por ejemplo. Pero sí hay que enfrentar requisitos más estrictos en cuanto a la evaluación de las cuencas, en cuanto a los límites, el consumo, la prioridad del agua no potable, etcétera, 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 ¿no? Entonces, y obviamente garantizar el tema del suministro doméstico que va a tener prioridad sobre el centro de datos, que seguramente en ninguna parte de este planeta existe esto, ¿no? Es como de que mientras la nube funcione, mi carnal, si tú no tienes agua en tu inodoro, no me importa. El tema de agua tratada. Obviamente, el objetivo tendría que ser utilizar agua residual tratada para reducir presión sobre el agua potable. Pero todo esto, adivinen qué necesita: infraestructura separada.
tuberías, calidad suficiente, mantenimiento, etcétera. Y muchas veces esta agua tratada pues también compite con la agricultura, con el tema de la industria, restauración ecológica y demás, ¿no? Entonces, no es como que el agua tratada sea un recurso infinito para el que todos podamos tener acceso y, pues vamos a usar agua tratada. ¿Qué crees que no hay? Entonces, pues hay que tener ahí ciertas consideraciones, ¿verdad? Entonces, el mayor problema que tenemos hoy en día en realidad es la transparencia. Como les decía al principio, no hay una falta de poder tener datos comprobables para poder comparar, ¿no? O sea, ay, güey, mira, estás entre datos aquí, consume esto, este acá, o sea, como que cada quien dice, yo así calculo, güey, ¿no? Y esto es lo que yo tengo y bajo mis cifras está todo chido. Y generalmente lo que hacen las empresas es que reportan cifras globales. Entonces, las comunidades no necesitan cifras globales, necesitan cifras locales de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Un total mundial no dice cuánto utiliza una instalación específica dentro de una región. Entonces, obviamente, los gobiernos tienen que exigir una extracción anual y mensal, consumo, fuente, tipo de agua, descarga, el famoso GUE, la energía, las proyecciones de expansión, cuáles son sus planes, si llega a haber alguna sequía o alguna cosa por ahí que impida el uso de agua, etcétera, etcétera. Entonces, pues estamos ante una disyuntiva muy fea, señores. Sí. Difícil, complicado, ¿no? La vida es. ¿Qué se tendría que hacer? En realidad, planear por cuenca, exigir transparencia, priorizar el agua residual, establecer límites durante sequías, evaluar electricidad y agua de una forma conjunta, ¿no? Para poder hacer este equilibrio, evitar subsidios sin que haya unos beneficios medibles para la población, involucrar a las comunidades, auditar estas promesas de reposición que hacen todas las empresas y obviamente ir actualizando los permisos conforme va creciendo la capacidad y el consumo que van haciendo cada uno de ellos. Entonces, nosotros como usuarios, ¿qué podemos hacer? La responsabilidad principal obviamente no recae en una persona por estar viendo una serie en Netflix o por utilizar correo o por estarle preguntando cualquier duda imaginaria que tengas a ChatGPT, ¿no? Pero pues sí puedes elegir servicios que tengan compromisos verificables en tema de toda esta huella y la vida verde. Evitar almacenar datos innecesarios, mantener dispositivos y archivos ordenados, participar en debates locales sobre nuevos proyectos, ¿no? O sea, la solución en realidad no es dejar de usar internet, sino es construir una infraestructura digital que sea compatible con el tema de los límites ambientales. Entonces, no es como de que, ¿sabes qué? Yo ya no voy a utilizar ChatGPT porque estoy haciendo 4 botellas de agua al día, güey. Sino de, pues, mi carnal, pues mejor apaga la luz cuando salgas de tu casa, güey, ¿no? Mejor no tengas la luz, no te duermas con la televisión prendida, ¿no? Por que se queda favor. ahí 8 horas prendida la televisión, porque eso también consume agua. Entonces, Claro. no es nada más una u otra, es un conjunto de acciones que se tienen que hacer en todo lo que incluya la En nuestro día a tecnología, día. ¿no? En el día a día, que va más allá de si le pregunto o no le pregunto a ChatGPT. Porque a lo mejor una pregunta que tú le estás haciendo no es como que se vaya a estresar ChatGPT y esté consumiendo la totalidad de la memoria porque le estás preguntando cuál es la artista que sale en la película de Netflix que estás viendo, ¿verdad? Pero pues sí tratar de ser conscientes con el uso que le estamos dando a la tecnología y verificar también pues qué están haciendo las empresas sobre las cuales nosotros estamos poniendo nuestro dinerito para contratar servicios y demás, ¿no? Entonces, pues espero que les haya gustado el episodio del día de hoy y que hayamos resuelto la pregunta que nos dejaron en Spotify. Se salió un poquito de nuestro tema de confort con el tema de ciberseguridad, fue más como hacia la tecnología en sí, pero pues esperamos haber iluminado un poquito el camino de este andar tecnológico.
Nos estamos guachando la siguiente semanita. Recuerden que nos pueden dejar sus comentarios, dudas, preguntas, sugerencias de temas, algo que quieran que aclaremos, algo que no haya quedado claro o algún tema en particular que quieran que nosotros platiquemos, discutamos y demás. En todas nuestras redes sociales, Día Cero Ciber, el ciber con Y, primordialmente Instagram y Twitter. También en los comentarios de Spotify y de YouTube lo checamos cada semana para poder preparar el programa y traerles todo el contenido. Entonces por ahí nos pueden dejar todos sus asegúnes. Cuídense, pásensela chévere bacano. Nos estamos guachando. Vámonos.